Buenas tardes a todos, estamos en un nuevo episodio de Entre Tasas y Negocios. Hoy me acompaña Manu Buendía, contador, miembro del equipo de MC. En su rol como creador de tableros, Manu se ha formado y ha desarrollado su perfil especializándose en Data Analytics y Business Intelligence. Y bueno, yo quien les habla soy Sabino Basanta, consultor en el equipo de consultoría de MC. ¿Cómo estás, Manu? ¿Qué haces, Xavi? Y bueno, vamos a hablar un poquito de datos, que es lo que nos gusta a nosotros. La realidad que la consultora es un lugar donde estamos todo el tiempo con datos, tableros, números y bueno, nada, muy contento de charlar con vos. Sí, un poco ya adelantabas de qué va a ser este episodio. Vamos a estar haciendo foco en los tableros que generamos, partiendo desde los datos, desde la información, que es tan importante para los negocios, de cómo pasar de las decisiones intuitivas que se toman en base al día a día, a lo que el dueño de negocio conoce y vive, de estar dentro del local, de caminarlo, de conocer su empresa, ¿no? Pero que es necesario reforzar y potenciar a través de datos que se convierten en información que permiten tomar mejores decisiones, ¿no? Más en un contexto como en el que estamos, ¿no? De tomar decisiones más acertadas y mejor direccionadas a partir de la información. Por eso, por lo que queríamos arrancar esta charla, era hablar sobre el origen de los datos, ¿no? Nos encontramos muchas veces con emprendedores que tienen todo el registro, ¿no? Tienen todo anotado, vas al almacenero y tiene su listita con todas las ventas diarias, pero hay una diferencia entre anotar todo y tener datos estructurados o datos normalizados. Yo creía que era una gran minoría la que anotaba todo en papel y la realidad es que hoy el 80% de empresas o pymes donde hay empleados, hay una estructura y demás, ¿cómo tenés los datos? Y yo los tengo anotados en un cuaderno y vos decís, y vos funcionás así, y yo funciono así, y te dicen. Y hoy pues, es muy importante crecer, como vos decías, hay un contexto inflacionario donde tenés que tener todo anotado, pero no en un libro, ya sea muy importante un Excel, un sistema. Hoy por hoy yo creo que lo fundamental en los datos, porque se te pierde un papel o se te pierde cualquier cosa y perdés registro de todo, no podés sacar ningún tipo de conclusión con un papel. Pero bueno, hoy por hoy la gente se maneja así y nosotros lo queremos solucionar, es algo que queremos solucionar. Trabajamos y accionamos sobre eso, nos encontramos diariamente con casos de gente que tiene su negocio de hace años y que labura de esa manera y que se maneja anotando todo en papel, o hasta incluso también algunos que están en una etapa un poco más avanzada, que ya tienen su Excel, ya registran sus cosas, pero se encuentran con que de ese Excel no es tan sencillo generar información o poder ver, ¿no? Lo que están generando, todo ese dato que están teniendo. ¿Por qué? Por desconocimiento a veces de ciertos indicadores, de ciertas formas de la herramienta, de cómo sacarle el total potencial a un Excel o a un Google Sheets, ¿no? Y muchas veces también por cómo están estructurados esos datos, que no simplemente es registrar las ventas y cuándo entré, cuánto entró en el negocio, sino también darle ese contexto y darle más color a ese dato, ¿no? Entender, por ejemplo, si estamos hablando de una venta, de no solamente cuánto es lo que vendí, sino también qué vendí, ese producto, a qué categoría de producto corresponde, en qué momento lo vendí, qué día, de qué día de la semana estamos hablando, quién fue el vendedor, por ejemplo, ¿no? De qué marca es el producto, si estamos hablando, por ejemplo, de indumentaria, qué talle fue el que salió. Lo mismo si nos metemos después en los costos y en los gastos. No solamente decir, bueno, este mes salió tanto y fueron tantos los egresos que tuve, sino, bueno, estoy gastando tanto en este proveedor, tanto en este proveedor, dentro de mi estructura de costos, los sueldos representan tanto, entender esa relación entre costos fijos y costos variables, ¿no? Y es un desafío en el cual nosotros acompañamos mucho a los clientes que trabajan con MC, esa transición de anotar a generar realmente un caudal de datos, o incluso si no están anotando, comenzar a registrar y que
lleguemos a datos que nos permitan generar tableros y generar información que sea rica para la toma de decisiones. Sí, a ver, es como vos decís, tener datos no quiere decir tener información. El dato tiene que estar bien estructurado. Nosotros siempre hablamos de que existen tablas transaccionales y tablas de dimensiones. Las tablas de dimensiones son las que dan contexto a los datos que nosotros vamos registrando. De eso obviamente nos encargamos nosotros. Nosotros tenemos que tener un registro de los clientes que tenés, por ejemplo, de los proveedores, de los productos, y eso ir clasificando para después poder llegar a una cierta conclusión. Más adelante vamos a hablar de lo que nosotros vemos en un tablero, pero por ejemplo, ver una variación en un rubro de un producto es muy importante. ¿Por qué cayó? ¿Por qué subió? O no depender tanto de un producto, de un cliente. Siempre hay que ir variando porque si no, no podemos depender de una sola variable como siempre decimos nosotros. Creo que ahí tocas un tema que es importante en el origen de los datos, que es la importancia de empadronar, ¿no? Que siempre lo hablamos, la posibilidad de tener en los padrones el registro, por ejemplo, como decías, los nombres de clientes, los nombres de los proveedores, el detalle de los productos, y que eso nos permita al momento de ver los datos poder tener los productos clasificados, tener las compras por proveedor, que no se dupliquen el registro de clientes, en tu caso que no haya un Manuel Andía y un Andía Manuel, sino que lo que vos compraste esté todo junto en un solo cliente, y es muchas veces uno de los primeros pasos que atacamos para ajustar para que ese registro que muchas veces ya está se transforme en información valiosa, con algo tan simple como tener los padrones, que después incluso nos da otras posibilidades, como decir, bueno, veamos nuestro histórico de clientes, tenemos que levantar las ventas y hacer alguna promo direccionada, ya tenemos toda esta base de datos de clientes a los que podemos salir a buscar, podemos ir a consultar y tenemos información mucho más completa de cada uno de ellos. Una vez que tenemos los datos, que ya se generó esa información y que empezamos a tener, bueno, pasamos de registrar a tener datos estructurados. ¿Qué herramientas hay? ¿Qué herramientas trabajamos nosotros cuando ya tenemos los datos? Bueno, ahí nosotros evaluamos porque la realidad es que hoy nosotros tenemos una solución personalizada por cliente. No tenemos una solución general. Nosotros nos enfocamos en cada cliente. Vamos a ver cómo es tu estructura. Vamos a ver en principio, cómo estás anotando. No podemos pasar de anotar en papel a pasar al sistema más robusto que tenemos porque siempre va a haber transiciones. Tenemos que ir de a poco. Es un pasito a pasito, como siempre decimos. Los cambios son de a poco. Bueno, en base a lo que vos, cómo venís trabajando, vamos a ver qué herramienta podemos llegar a encontrar. Hoy por hoy en el mercado de herramientas de visualización, nosotros elegimos dos, que pueden ser Looker Studio o Power BI, dependiendo de, ya te digo, como venimos hablando, del cliente que seas. Looker Studio se puede, para que base de datos un poquito más simple, donde no necesitamos una base de datos tan estructurada y demás, pero no quiere decir que Looker Studio no tire conclusiones muy importantes. Nosotros con Looker Studio hemos hecho crecer clientes de una manera pero fenomenal. Y Power BI ya es un poquito más estructurado, más robusto, más complicado de trabajar, pero si vos laburás bien con Power BI, las conclusiones que se pueden sacar con ese sistema es pero impresionante. Nos pasás la base de datos y nosotros ya podemos saber qué sistema vamos a usar. Hay distintos tipos de conexiones, ya sea por sistema, por SQL Server, hay distintas formas de conectarse a la base de datos. Pero eso lo vamos a definir a medida que nosotros te vayamos conociendo y vayamos sacando el proyecto adelante. Sí, totalmente, como que según el estado en el que uno esté, tiene un abanico importante de oportunidades. Desde incluso un paso más básico, que es decir, ya pasé mis datos a Excel y puedo tirar una tabla dinámica y ver un par de gráficos de cómo viene funcionando la cosa, a ese primer paso que por ahí suele ser generalmente cuando el cliente o cualquier negocio trabaja en Sheets o en Excel, de conectarse a Looker Studio y con pocos clics empezar a poder tirar algunos gráficos, empezar a ver tendencias y algunas tarjetas, y sin duda, como decís, Power BI aparece como una herramienta importantísima
que nos da un alcance mucho mayor cuando tenemos un caudal más grande de datos, cuando necesitamos un cálculo más complejo, requiere más capacidades técnicas quizás y un poco más de conocimiento, y ahí es donde entra tu rol y donde destacás. Pero el abanico de posibilidades para decir, empiezo a generar información con mis datos es amplio y hay para todos los niveles. Y no se necesita ser un experto en data para lograrlo, sino con herramientas como Looker Studio, en pocos clics podemos hacer algo que sea sumamente interesante y que realmente aporte valor y te permita tomar buenas decisiones cuando veas la información. Y hoy por hoy es muy importante estar siempre en contexto porque siempre salen nuevas herramientas. Hoy con el tema de la inteligencia artificial nos tenemos que actualizar todo el tiempo. Yo creo que las herramientas de visualización como las conocemos hoy, yo creo que en el corto plazo van a desaparecer y vamos a empezar a trabajar ya con herramientas como Claude, donde vos podés conectar una base de datos directamente y podés sacar conclusiones, pero fundamentales para el negocio, que capaz uno no las puede ver por el día a día, y vos con la inteligencia artificial vas a poder sacar un montón de conclusiones, y nosotros en la consultora estamos todo el tiempo actualizándonos sobre ese tema, porque yo creo que el que no se sube a este tren va a andar complicado, va a andar muy complicado. Sin dudas, lo que es clave entender en este tipo de herramientas o incluso en el uso de la inteligencia artificial, que si no tenemos el origen, si no tenemos los datos, es imposible pasar a eso. Y otra cosa que sucede muchísimo es decir, bueno, tengo los datos, pero para que estén aptos y para que estén listos para pasar por un tablero o para pasarlo por una solución de inteligencia artificial, tengo que hacer ajustes. La forma en la que trabajo los datos, el reporte que me genera mi sistema o cómo los puedo sacar del Excel que tengo, no se ajusta realmente a lo que el programa de visualización requiere o a lo que la IA, si es que lo llegas a usar, requiere, ¿no? Y ahí entra también otra parte importante, que es ese proceso de sacar los datos, transformarlos y cargarlos, que es sumamente importante para llegar a ese resultado final. Sí, a ver, dentro de lo que vos nombrás, pues te tiro ejemplo. Podés cargar la base de datos y no te viene con formato fecha y vos nunca vas a poder sacar conclusiones, ya sea por día, por mes, por año, porque el sistema no lo levantó con formato fecha. Vas a tener que crear nuevas columnas, vas a tener que crear medidas, vas a tener que relacionar tablas, y todo eso es el proceso de cargar una base de datos y transformarla. No es que vos cargas una base de datos y empezás a hacer visualizaciones, porque esa es la parte como divertida de mi trabajo. La parte divertida de mi trabajo es crear visualizaciones, empezar a sacar conclusiones, empezar a ver patrones. Pero la parte como aburrido, más complicada, es decir, bueno, cargo la base de datos, a ver, ¿cómo tengo los datos? ¿Están bien? ¿Están mal? Tengo un cliente, como vos decías, Manuel Andía, primero con mayúscula, después con minúscula, y yo después voy a sacar un análisis de cliente y me va a aparecer el cliente 2 veces con una compra el 1 de enero y otra compra el 14 de enero. Y yo en realidad lo que tengo que ver es cuánto compró Manuel Andía la persona, no sin mayúscula, minúscula. Es difícil esa parte, es complicada, pero es fundamental para después poder sacar buenas conclusiones. Si vos no tenés el pilar de una buena información y la base de una buena información para después pasar a la parte divertida, entre comillas, no vas a llegar nunca a conclusiones, ni a identificar patrones, ni a ver ningún tipo de información valiosa. Totalmente, incluso no solamente para normalizar esos datos y que estén en el formato adecuado, que estén las columnas que necesitamos, que estén las medidas que queremos tener, sino también muchas veces para sumar otra capa de complejidad, o en realidad una capa que nos permita hacer el análisis más rico. Hablo particularmente de la homogenización, es decir, por ejemplo, hacer comparables valores de mayo del 2025 con los de mayo del 2026. No, eso es posible y eso se puede hacer, ¿no? Se hace mediante una actualización, sea por inflación, sea por variación del dólar o el índice que sea, y de esa forma no solamente tenés el histórico, por ejemplo, de cuánto vendiste, sino también esa posibilidad de traer los valores del pasado a hoy y que sean comparables y decir, bueno, el crecimiento que tuve es real o no es real en facturación, ¿no? En un contexto como el nuestro, donde hay inflación y hay tantas variaciones, es imprescindible tener estas herramientas para que, como decimos, comparar manzanas con manzanas y no mezclar manzanas con peras. Vos imaginate hoy
miraron cualquier tipo de empresa y vos decís, a valor nominal, todas crecimos. Ahora, vamos a ver el valor actualizado de las ventas de 2021, 2022, 2023 con la inflación que hubo. Ahí es cuando vos decís, crecí, no crecí. Otra cosa que nosotros también podemos ver, aparte de la homogeneización, es ver el nivel de actividad. Es muy importante. Son dos análisis que hay que hacer para decir si una empresa creció o no creció verdaderamente. Porque la unidad de medida de los distintos productos es la forma en la que nosotros vamos a decir, che, bueno, estoy creciendo o no estoy creciendo, porque no se ve afectado por ningún tipo de variable como en este caso es la inflación. Si nosotros podemos hacer ese tipo de análisis, vamos a poder sacar un crecimiento real de cada empresa. Realmente, en sumar los dos análisis, en tener ambos, en tener la variación de la facturación y de la cantidad de ventas, ¿no? De las unidades vendidas o producidas, en el caso de que sea producción, se vuelve mucho más rico porque entendemos mucho más en detalle cómo nos comportamos y cómo estamos, por ejemplo, respecto al mismo mes del año pasado, respecto al mes anterior o respecto a un trimestre del que querramos, ¿no? Lo que es interesante también es que no solamente puede ser respecto a inflación, puede ser que tus proveedores te actualicen precio por variación de dólar. Y bueno, veamos la variación de dólar y midamos las variaciones a partir de eso, ¿no? Ajustemos a partir de eso. Puede ser que tu sector, por ejemplo, nosotros trabajamos con varios textiles, bueno, que tu sector se haya comportado a la inflación de una manera distinta al índice de precios general, entonces hay que verlo de otra manera y tomar otros números para llegar a ese resultado final. Entonces, ahí en esos procesos de ETL, de extracción, transformación y carga de los datos, también nos dan no solamente la base para construir después el resultado del tablero, sino también un extra imprescindible para que el análisis sea real y sirva, ¿no? Y para llegar, como decimos, a ese resultado, a ese tablero que nos permite ver la empresa con mucho más detalle, entender los números, hacer un doble clic sobre las cosas que están pasando, agrupar la información cuando la necesitamos. Sí, no, hoy por hoy es fundamental actualizar por inflación. Si no, no vamos a poder sacar nunca un crecimiento verdadero. Yo creo que hoy es la solución, ya digo, esa y la de medir las unidades. Es la única manera, el nivel de actividad. El nivel de actividades hoy por hoy es fundamental y vamos a tener que hacer ese análisis con todo tipo de empresas, porque se puede hacer con todo tipo de empresas. La realidad es que se puede hacer con todo tipo de empresas. Imagínate que ya pasamos, me pongo en el lugar de cualquier emprendedor o empresario, ya tenemos el registro de los datos, ya seleccionamos la herramienta que más adecua, pasamos este proceso de levantar los datos y poder tenerlos a disposición en la herramienta de visualización. ¿Qué recomendamos ver? ¿Qué recomendamos mejorar, observar? ¿Qué hojas, qué indicadores son esos por los que estamos detrás de llegar y de tener para poder entender el negocio y que, por ejemplo, semana a semana, quincena a quincena o cierre de mes, puedes decir, bueno, el negocio va o no va, qué tenemos que mirar y qué información generamos? Bueno, normalizamos los datos, empezamos a ver en la herramienta de visualización la parte divertida, digamos. Hay que empezar a crear, a dibujar. Ahora, lo más importante es ver ventas, fundamental, compras, costos, y ahí lo que vamos a obtener es un resultado económico. Hoy es muy importante ver un resultado económico. ¿Cómo se hace? Y bueno, ventas menos compra menos gasto, vamos a tener el resultado económico del periodo. Ahí nosotros vamos a poder obtener una rentabilidad y ver si el negocio, o sea, el análisis económico lo que contesta es, ¿mi negocio está creciendo o no está creciendo? Esa es la pregunta que contesta el análisis económico. Y en base a eso, después vamos a poder obtener un montón de insights. Vamos a ver ventas, cuánto se vendió el mes pasado, cuánto se vendió el año pasado en el mismo periodo. Vamos a poder ver cómo varió la venta durante el año, agrupar ventas por cliente, que eso es muy importante, y no solo por cliente, sino por tipo de cliente, por tipo de producto. Esos son gráficos, pero totalmente fundamentales para poder, como habíamos dicho al principio, no descargar todas las ventas en un mismo vendedor, en un mismo producto, porque hoy por hoy no podemos depender de una sola cosa. Lo mismo podés sacar con compras, tipo de proveedores, tipo de productos, es fundamental. Y después tenemos la parte de gasto, que son los servicios, por ejemplo, los sueldos. Es muy importante, no toda compra es un gasto, hay que diferenciar eso. Hoy hay que diferenciar eso.
Vamos a sacar el análisis económico y después tenemos la otra parte, que es el análisis financiero. Ahí vamos a trabajar con cobros y pagos. Fundamental también, cobros y pagos, porque yo puedo tener una rentabilidad del 40%, pero si mi análisis financiero está dando mal, y ahí estamos en un problema. Tenemos que ver los cobros, tenemos que ver los pagos, sacamos un análisis financiero. En base a ese análisis financiero, podemos obtener otro tablero nuevo que sería el de cuentas por cobrar. Cuentas por cobrar es fundamental para atarlo con la parte financiera, porque si yo no estoy cobrando lo que estoy vendiendo, cuentas por cobrar me va a dar altísimo. Y es la plata en la calle que yo tengo que cobrar para que el negocio siga funcionando, porque me puede dar una rentabilidad del 40%, pero si después voy a cuentas por cobrar y el 60%, 70% no lo cobré, no me va a dar nunca un negocio que pueda funcionar. La inflación me come el resultado que tuve y perdemos ahí ese caudal de venta que estamos teniendo, ¿no? Traducido un poco y bajándolo más a tierra, en muchos negocios no se corresponde siempre la venta con el cobro o la compra con el pago. Por eso es imprescindible que esos análisis corran por separado y entender que no es lo mismo vender que cobrar, no es lo mismo comprar que pagar. Y cuando el dinero escasea, cuando estamos flojos de liquidez, sin duda estar atrás de ese dato y de ver cuánto está entrando y cuánto está saliendo, cómo me estoy manejando con mis proveedores, cómo me estoy manejando con mis clientes y qué estado de cuenta tienen cada uno, se vuelve importantísimo para surfear la ola y poder acomodarse en los momentos de cuando, dicho en criollo, no hay plata, ¿no? Y es muy importante ver el tema del cash flow, lo vuelvo a repetir. Y a su vez, dentro de lo que es el cash flow, tenemos los cheques, que a vos te pueden cancelar una cuenta hoy, pero en realidad capaz que el cheque vos lo cobrás a 30, 60, 90 y 120 días, eso también hay que tenerlo en cuenta. No es lo mismo ingreso que ingreso de dinero por caja, por ejemplo, porque, a ver, hay una gran diferencia. Vos te pueden haber cancelado 50 millones de cuentas por cobrar, pero si 20 millones fueron en cheque, obvio esa plata tampoco la tenés. Entonces, es un análisis muy exhaustivo que hay que hacer, ¿no? No es tan fácil. Cobré, pagué, análisis financiero. Tenés que tener en cuenta esas cosas que cuando te pagan a 30, 60, 90 días, y más como seguimos hablando, con la inflación que hay, es tenerlo muy, muy en mente eso. Y creo que uno de los mayores aportes que hace en el sentido un tablero y el registro de la información es que todo eso pasa a estar concentrado y volcado en un lugar que cuando yo quiero puedo ir a consultarlo y puedo ver en qué estado está o cómo es que está. Y en el caso de los emprendedores, en el caso de las pymes, suele ser una información que el dueño lleva en la cabeza. De que mañana me vence un cheque y con ese cheque yo después lo voy para allá, tal me entregó uno y se lo paso a tal proveedor. Y todo ese estrés y toda esa información acumulada en la cabeza se puede volcar a un sistema que nos permite incluso después ya tomar mejores decisiones y entender mejor lo que está pasando, de toda la ingeniería que hay detrás de lo financiero hoy en las pymes argentinas, que vemos que la mayoría están detrás de cada cheque, de cada cobro, de cada ingreso para ir cubriendo proveedores y poder mantenerse en la rueda. Y creo que después ahí, como ya un poco estuvimos hablando, la tercer pata es el nivel de actividad. No solamente ver la facturación en cuanto a ventas, sino también en qué vendí y las cantidades que estoy vendiendo para cerrar como un análisis mucho más completo. Sí, a ver, obviamente cada negocio va a tener, por ejemplo, un tarro de pintura 20 litros y va a tener una brocha. Y bueno, hay que buscar la vuelta para poder decir, porque son distintas unidades de medida, de decir, bueno, estoy vendiendo o crecí en cuanto a unidades cierta cantidad, ya sean distintas las unidades de medida, no importa. Hay que buscar como una unidad equivalente de cuánto equivale una brocha, un tarro de 20 litros. Yo creo que para mí, como decimos siempre, es fundamental, es fundamental. El nivel de actividad es en paralelo a homogeneizar la moneda. Son dos cosas que 50 y 50. Ni te digo si estamos hablando de no solamente compra-venta, sino también producción. Poder entender cuánto se está produciendo, cómo se está produciendo, en qué niveles, quién y cómo están rindiendo, por ejemplo, el equipo de trabajo, o poder medir el impacto de la inversión que se hizo, de un nuevo desarrollo que hay, ¿no? Entonces, el nivel de actividad aparece ahí como siempre un factor clave, acompañando a la parte de la facturación para entender globalmente al negocio. Y bueno, ahí desde la consultora tenemos
muchísimos ejemplos y muchísimos casos donde vemos desde clientes que llegan y al conocerlos, a empezar a entender en detalle el negocio, vemos, bueno, por su facturación, por ser quizá una facturación no tan alta, por ser un emprendimiento quizá unipersonal. Bueno, la mejor opción para el estado en el que está ese negocio es comenzar con Google Sheets, a registrar de forma manual. Nosotros generalmente buscamos darle más robustez a ese registro, quitar del medio al error humano lo más posible y que esas tablas, esa información ya salga normalizada, y quizá con un Looker Studio, ¿no? Con una solución completamente gratuita desde los sistemas, puede ya empezar a tener su información y empezar a tener sus reportes. Y también tenemos clientes que desde el momento en el que llegan, hablamos de un nivel de movimiento, una cantidad de transacciones mucho más alta, un equipo más desarrollado, visión y estrategia por delante para expandirse y para crecer. Y ahí aparecen, bueno, quizá no es el momento de pasar por un Sheets, sino dar el salto a un sistema que no solamente nos dé la parte transaccional de los registros, sino también nos dé robustez en el proceso, que nos permita generar mejor información y que también estandarice de acá en adelante las cosas que se vienen. Y ahí sin duda aparece Power BI para decir, ok, esto necesita una capa más de desarrollo, necesita que los tableros tengan otro tipo de complejidad que nos permite Power BI. Y así hay amplios ejemplos, y tenemos también amplios casos de diferentes decisiones que hemos podido tomar a partir de los números que no se estaban pudiendo llegar desde la intuición. A ver, para remarcar lo que venís diciendo, es un servicio personalizado. Nosotros no podemos tener una solución general. Es así. No se puede generalizar todo. Vos tenés un problema, lo solucionamos de esta manera. Hay que meterse en los datos, ver cómo los podemos solucionar, qué herramienta vamos a decidir usar. Es algo, depende de cada cliente, depende de cómo es la persona, que nosotros, viste, hay que ver distintas variables, no es una única solución. Sí, como cada familia es un mundo, ¿no? Decimos cada emprendimiento, cada empresa es un mundo. Y ahí aparecen casos interesantes. Por ejemplo, nos ha pasado el cliente, bueno, me doy cuenta o siento, porque en realidad no lo sabemos, no tenía el dato perfecto, pero siento que el nivel de actividad me está sobrepasando, estoy yo solo en mi local y no sé si contratar o no a una persona. Bueno, a partir de generar los registros de información y después posteriormente los tableros, primero pudimos entender que sí, que el nivel de actividad que estaba teniendo era para dar el salto e ir por otra persona. Y después, teniendo desarrollado toda la parte de las ventas y también los costos y gastos, entender si tenía esa espalda para poder bancar, sumar a una persona a su equipo. Es decir, si su estructura de costos le permitía sumar a otra persona al equipo. No solamente nos quedamos con eso, sino que también pudimos ver el histórico y decir, bueno, probablemente los 3 meses que vengan por delante, estacionalmente para tu negocio van a ser buenos. Apostemos en este momento que vas a necesitar incluso más esa ayuda y vas a tener nivel de ventas para poder bancarlo. No solamente nos quedamos ahí, sino dijimos, hagamos doble clic sobre en qué horario y en qué momento es más necesario que esté esta persona según el flujo de gente que tenés en tu local, ¿no? Empiezan a aparecer casos como esos donde decís, realmente la información no solamente nos permitió tomar una decisión de sí o no, de adquirir o no una persona, sino hacerlo con seguridad y potenciarla, porque decir, no solamente la contrato, sino sé que es en este momento del año y sé que tiene que priorizarse en tales horas que van a ser necesarias por el flujo de gente que tengo en el local. Sí, así hay infinidad de casos, de conclusiones que se pueden llegar a sacar con los datos, hay infinidad. Lo mismo pasaba con el local gastronómico. Empezamos a ver de que los lunes no se facturaba tanto, entonces nosotros empezamos a pensar, ¿conviene que siga abriendo los lunes? ¿No conviene? La estructura de costos está por encima de las ventas de ese día, el martes, el miércoles. Y bueno, ahí también entra la estacionalidad, porque podemos ver que la gente en verano se junta más los días de semana, entonces en verano puede funcionar más que abran lunes, martes, miércoles, jueves, y capaz que en invierno no tanto. Entonces
los patrones o las conclusiones que podemos llegar a sacar con los datos son fundamentales y te pueden o hacer vender más, o ahorrar más plata, o salir a cobrar más. Entonces, hoy un tablero para tomar decisiones es fundamental. ¿Puede funcionar sin un tablero? Posiblemente. Con un tablero el cambio es rotundo y yo creo que te cambia en un 100%. Totalmente, conocer algunos indicadores clave para empezar a desarrollar estrategias, como por ejemplo, qué productos son los que más vendo según el día de la semana, o cuál es mi ticket promedio, cómo puedo traccionarlo. Probar una promoción, decir, che, hago un descuento en efectivo, hago un combo, y después poder validar cómo es que funcionó. Otra de las cosas que solemos hacer en la consultora a la hora de una fecha especial, por ejemplo, un Black Friday, un hot sale o lo que sea por el estilo. Sí, bueno, veamos el histórico y veamos cómo se comportan las ventas, cuáles son los productos que realmente más salen. Entender el margen, ahí entra el costo de mercadería vendida como otra variable importantísima Fundamental. en todo esto. Y decir, bueno, ¿cuál es mi margen real con este producto? ¿Qué descuento puedo hacer? ¿Hasta cuándo? ¿Y de qué manera? Después también medir ese impacto. Y creo que otro punto importantísimo en esto de la estructura de costos, de conocer y tener el registro de las compras, es entender cómo se comportan mis costos fijos y mis costos variables, y en una etapa posterior a eso decir, bueno, ¿cuál es mi punto de equilibrio? Lo mismo en una empresa de servicio. Es más difícil el costo de la mercadería vendida en una empresa de servicio. También se puede calcular, por ejemplo, en el local gastronómico, siguiendo con el ejemplo, y son los ingredientes de cada producto. Es más difícil, obviamente, porque vos, a ver, si vos revendés productos, es el precio de lista que te pasa el proveedor cada cierto tiempo. Bueno, tu costo de mercadería vendida ya lo tenés. Ahora, cuando tenés una empresa de servicio también se puede sacar. Lo que hay que hacer, ¿cómo se conforma cada producto que vamos a vender? ¿Cuánto te salieron los ingredientes de esos productos que vamos a hacer? Y bueno, es la manera. Y el costo de mercadería vendida es fundamental para obtener la rentabilidad. Totalmente. Para obtener la rentabilidad, costo de mercadería vendida, venta menos costo de mercadería vendida, y ahí vamos a obtener la rentabilidad del negocio. Incluso en producción también tenemos casos de empresas productivas donde logramos entender, bueno, cuántas son las unidades que tenemos que hacer, cuántos tienen que salir de acá, de la empresa, para que alcancemos nuestro punto de equilibrio y cubramos los gastos de la empresa, ¿no? Eso también, otra cosa interesante de los tableros y de desarrollarlos, es la inmediatez de la información, ¿no? Como siempre decimos, que la información sea oportuna, lo que nos permite que no solamente digamos, bueno, ahora que ya terminó el 2025, analicemos y recopilemos toda la información y hagamos todos los cálculos del 2025, sino que nosotros en el momento cargar un reporte o levantar los datos de Excel, y que en el momento ya tengamos cómo cerró el mes o cómo venimos hasta hoy. Eso nos permite, por ejemplo, a mitad de mes decir, bueno, ¿cómo venimos este mes? ¿Vamos a llegar, ¿no?, al objetivo que habíamos puesto para ahora? ¿Cómo se comportó en el momento, al cierre del día, el nivel de ventas? O si el negocio cerró el 31 a las 5 de la tarde, a las 6 de la tarde poder sentarnos y ver los números cerrados de cómo terminó el mes. A ver, uno insiste, pero la inflación es un fenómeno que hay que tenerlo muy en cuenta. Hoy tener información en tiempo real es fundamental. Fundamental, vos no podés ver qué pasó en marzo cuando estaba transcurriendo junio, está transcurriendo julio. Son decisiones tardías, y las decisiones tardías pueden costar mucho, muchísimo, muchísimo pueden costar una decisión tardía. Sí, totalmente. Como estos casos, tenemos muchísimos y vemos todo el tiempo el potencial de los tableros, el potencial de transformar esos datos en información, el potencial del registro para la toma de decisiones. Por eso elegimos este tema. Si tenés una pyme, si te interesa trabajar sobre tus datos para transformarlos en información, si crees que estás tomando decisiones de manera intuitiva y necesitas dar un salto de calidad en cuanto a la profesionalización de tu empresa, escribinos y ponete en contacto con nosotros. Esto fue Entre Tasas y Negocios. Muchas gracias, Manu. Un lujo.